Miramos. Me toca utilizar este porque es el único que funciona con mi compu. Uy. Buenos días, muchachos, ¿cómo me están escuchando ahí? Buenos días, ¿cómo me están escuchando, muchachos? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchachos, doy la bienvenida a reinicio de las actividades, pues teniendo en cuenta que pues es un receso bastante largo el que tuvimos por las circunstancias del paro y pues hasta el momento pues las notas que tengo son las notas de hasta la guía 3 y que corresponden a 3 guías de trabajo con 4 evaluaciones. Estoy realizando la calificación. No me había tomado el trabajo de hacerla teniendo en cuenta pues algunas circunstancias que dictaban los compañeros durante los días de que hubo cese de actividades por la movilización. Ahora ya estoy, pues el único grado con el que me falta hacer esto es décimo D, que me falta calificar guía 4, guía 3 y guía 2, pero las evaluaciones ya están. Entonces, con décimo D, igual que todos los décimos, tendría 3 guías de trabajo y tendría exactamente 4 evaluaciones. La guía 4 la voy a explicar el día de hoy, ya les había enviado una grabación. Estoy esperando a ver qué se decide el colegio con la guía 4. Hasta el momento se ha dicho que esta guía se deje para el tercer periodo. Los que ya la presentaron y ya la entregaron, pues la nota se dejaría para tercer periodo, teniendo en cuenta si esto ya lo afirman como definitivo de hoy a mañana. Pero si de pronto no la firma, tendríamos que dar más tiempo para entrega de la guía 4, por cuanto hasta ahora los estudiantes están reiniciando y tendrían apenas esta semana para hacerla, porque el día viernes, pues todos ustedes salen al receso de vacaciones que se está reglamentado y pues hasta el momento ese no se puede cambiar. Entonces, tenemos actividades hasta el día viernes. El día viernes, pues entonces ya salen al receso de mitad de año. Pues lo que voy a hacer hoy es explicarles un poco de la guía 4. La guía 3, lo que algunos estudiantes de pronto aún no han entregado estas guías, pues enviarlas. De todas formas, pues si están con retraso, pues habrá una penalización en la calificación para los que no han enviado guía 3 o anteriores guías, pero igualmente eso evitará, muchachos, en el transcurso de la semana que en estas guías tengan una calificación de 0, que eso sí les puede afectar bastante. Entonces, bueno, evaluaciones, creo que por ahora no voy a hacer más. Con esas 4 que alcancé a hacer, me faltó evaluar una gran cantidad de temas. Estoy a la espera si la guía 4 queda para tercer periodo, perdón. Entonces, en este tercer periodo iniciando, haré una evaluación referente al tema de estequiometría, cálculos químicos, que es un tema muy importante, de muchísimo interés para todos por cuanto está involucrando las cantidades o la cantidad de material que se involucra, valga la redundancia, en una reacción química, teniendo en cuenta que las reacciones químicas y la química está presente en todo lo que hacemos a diario, muchachos. Digamos, es irrisorio cuando escucho decir, profe, pero ¿en dónde lo utilizo? Pues la química está en todo, inclusive hasta en la vida misma, en el sentir, en el hablar, en el pensar. Todos esos son procesos químicos que ocurren a nivel de cada una de nuestras células y estamos en la parte básica, fundamental, algo así como el kinder de la química para poder lograr entender la mayoría de las circunstancias que vamos a evaluar o que ustedes podrán ver después con otras asignaturas o en su universidad. Entonces se necesita tener estas bases. Bien, muchachos. Entonces así quedamos. Estoy calificándoles para enviarles planilla de notas de cómo están hasta la semana 3, hasta la guía 3, o sea, semana 6, cómo están ustedes con sus calificaciones.
y teniendo en cuenta que se decide con respecto a la guía número 4. Esta guía yo se la subí hace bastante rato al Classroom para que la fueran adelantando. También les envié una grabación antes para que la fueran también ustedes desarrollando. Pero como les digo, todavía no se sabe si esta guía la tengamos que dejar para el tercer periodo o todavía se evalúe para el segundo periodo. En caso de que se evalúe para el segundo periodo, tendré que darles un poquito de tiempo de más para entregarla, porque pues está muy encima la entrega. Bien. Sin más preámbulos, muchachos, pues voy aquí inmediatamente a compartir mi pantalla y hacer una revisión de la guía número 4. Hay unos chicos que ya me han estado haciendo preguntas de la guía 4. Eso está bien, porque igualmente si ya tienen sus guías anteriores completamente resueltas, independientemente que esta guía 4 quede para segundo o para tercer periodo, pues están adelantando trabajo. Bien, entonces en esta guía 4, esta fecha de entrega pues ya no es. Esto ya pues obviamente tenemos que esperar a ver qué se nos dice. En caso de que empecemos con esta guía en tercer periodo, pues ya tenemos tema adelantado. Por ahora invito a los chicos que están pendientes todavía con algunas de las guías, guía 1, guía 2, guía 3, por favor ponerse al día. Las evaluaciones ya es difícil ponerse al día porque fueron cosas que ya pasaron, entonces esas ya están cerradas, pero las guías sí todavía pueden ponerse al día para evitar una calificación mala. Los que aún todavía no han entregado actividades, que en este grado pues no son muchos los estudiantes que tienen esas dificultades. Bueno, aquí vuelvo y reitero, muchachos, esta es la clave del Classroom para que por favor ahí suban sus actividades. Reitero, sea para la continuación del tercer periodo o la finalización de este. Por WhatsApp no recibo actividades, entonces es para recordarles exactamente, ahí está la clave del Classroom donde ustedes pueden subir sus actividades. Esta guía está muy relacionada con los cálculos en química y los cálculos en química son muy similares a cuando en la cocina se utiliza una receta de cocina. La receta viene con unas cantidades para hacer una torta, tantos centímetros cúbicos de agua, tantos gramos de harina, tantos huevos, dice, esto es una torta de tal tamaño y para tantas personas, que es el producto final. La pregunta es, si no es para ese número de personas, sino para menos, entonces, ¿cómo van a ser ahora las nuevas cantidades que voy a mezclar? Y si no es para menos, sino es para el doble de las personas que me está haciendo, entonces, ¿cómo son las cantidades que debo mezclar? Date cuenta que todo funciona de la misma manera. Por ejemplo, si alguien dice una unidad de arroz por 2 unidades de agua, entonces, ¿y eso es para cuántas personas? No, eso es para 5 personas, pero si no es para 5, entonces es para 12, para 13, para 15. Entonces, ¿cómo deben ser las nuevas proporciones? Más o menos en eso se basa el cálculo químico. Algo muy sencillo. Aquí, por ejemplo, en la guía pongo un ejemplo. Si tomo 2 rodajas de pan con una rodaja de jamón, entonces yo tengo como producto un sándwich. Pero si quiero preparar 3, 6 o más sándwiches, por ejemplo, aquí yo quiero preparar 3 sándwiches, o sea, el triple. Entonces no van a ser 3 rodajas de pan, sino van a ser 6. Y si van a ser 3 rodajas de jamón, ¿sí ven cómo viene la proporción? Asimismo, por eso le digo, se trata como en una receta de cocina. Aquí yo les puse unas cantidades, harina, todo esto para hacer pan y gases desprendidos. O sea, estos 835 gramos de ingredientes tienen que ser iguales a los 835 gramos que se producen en la elaboración del pan. Y esa masa producida está entre pan y gases que son desprendidos, que son los que presentan el aroma de cuando se está elaborando el pan. Y todos nosotros hemos visto eso. Así mismo va a funcionar cualquier circunstancia de cambio en la naturaleza. Hay algunas situaciones que de pronto se nos salen ahí, por decir de contexto, porque, por ejemplo, si digo, pero profe, digamos un ser humano todos los días está consumiendo como 1,5 kilos de comida y ingresa al organismo
como 1.5 kilogramos de comida en el día, y sin hablar de la cantidad en kilogramos de oxígeno que está ingresando al organismo, eso cuánto sumaría a diario, y eso haría que la masa de un ser humano, la masa, el peso, estuviera aumentando a diario en esta cantidad. Y nos damos cuenta que no. Aquí ocurre una reacción química en la cual la masa no se convierte en otra masa, sino se convierte en energía. Sí hay producción de nuevo material en el cuerpo con los alimentos que ingresan, porque se empiezan a formar nuevas células, todo el tiempo se forman nuevas células, pero también hay desechos y hay células muertas que también se están desprendiendo, tanto en la piel como en varias partes del cuerpo. Y por eso entonces tenemos que hay una masa que ingresa, pero una gran cantidad de esa masa se convierte en la energía que nos permite movernos, actuar, pensar, etcétera, más otros materiales que se fabrican en el cuerpo. De pronto aquí, y en muchos casos, por ejemplo, la luz del sol que forma las plantas, ahí también tenemos una conversión de energía en masa, porque la luz forma la plantica junto con el agua y el dióxido de carbono que nosotros estamos viendo a diario. Es una reacción química que permite la formación de todo lo que es la glucosa, y la glucosa forma la celulosa. En las células vegetales, esta celulosa es la que forma la pared vegetal, y todo esto empieza a constituir tallo, hojas, etcétera, todo lo que es el tejido de las plantas, toda esta conformación. Entonces, como te das cuenta, la luz, o sea, la energía empieza a convertirse en masa. Ahí son algunas características un poco diferentes a lo que estamos planteando aquí, pero que en últimas todo está relacionado, porque aquí estamos hablando de las reacciones químicas en las cuales la masa se convierte en otra masa sin pérdida de la misma como energía. Entonces ese es el caso que estamos nosotros evidenciando aquí en esta guía. Y hay varios casos. Bueno, aquí me permito revisar entonces, bueno, aquí permítame abro un nuevo archivo. Aquí hay un chico que está ingresando, Ospina. Bueno, muy bien. Entonces, si de pronto hacemos un ejemplito que nos dice así, hallar la cantidad de, digamos, fosfuro de calcio que se produce al neutralizar. Ustedes no tienen que estar ajenos a la palabra neutralización, porque cuando yo neutralizo, significa que suprimo la acción de otro. Si neutralizar, significa que se neutralizan neutralizar 300 gramos de ácido fosfórico puros. Si no le digo porcentaje de pureza, significa que esos son puros, con suficiente hidróxido de calcio. En este caso, lo que yo, cuando me plantea la ecuación así, generalmente yo no le daba la ecuación, perdón, el problema así, no le daba la ecuación a los estudiantes, porque consideraba que los estudiantes a este nivel ya estaban en la capacidad de armar la ecuación. Generalmente digo neutralizar. ¿Quién voy a neutralizar? Estos dos, ácido fosfórico, que es muy ácido, presente en la Coca-Cola, las bebidas carbonatadas, ahí lo tenemos, como las bebidas gaseosas. Lo voy a neutralizar, que es un ácido, lo voy a neutralizar con una base, como es el hidróxido de calcio. Esta es la cal. Si los pongo en contacto, se me va a obtener una sustancia un poco más oscura, que es el famoso calfos o roca fosfórica utilizada como abono, el fosfato de calcio, con liberación de agua. Cuando yo planteo la ecuación, lo segundo que hago, aunque yo generalmente, ustedes han visto muchachos, en los problemas que yo les propongo ahí en el hacer y en el saber, están balanceadas las ecuaciones. ¿Qué cantidad? Bueno, primero que todo balanceo
Ya sabemos que para balancear por tanteo, primero los metales, calcio son 3 calcios ahí adelante. Luego fósforo son 2, pongo el 2 ahí adelante. Y posteriormente, entonces la cantidad de hidrógeno, 2 por 3, 6. 3 por 2, 6 de acá. 6 y 6 de los dos reactivos daría 12 en totalidad de hidrógenos de reactivos. Y aquí para que en los productos me quede 12, ya saben muchachos muy bien, 6 por 2, 12. Ahí tengo entonces la totalidad de hidrógeno, 6 por 2, 12. Y aquí 3 por 2, 6, más 2 por 3, 6, 6 y 6, 12. Entonces, totalidad de 2 hidrógenos. Comprobamos los oxígenos, 2 por 4, 8. 3 por 2, 6. 8 y 6, 14. Aquí 4 por 2, 8 y 6, 14. Entonces, tenemos la totalidad de los oxígenos también balanceados. Posteriormente, vamos ahora, aquí démosle a admitir, compañero Chacón. Ahora vamos aquí a revisar, después de que la ecuación está balanceada, vamos a revisar entonces los que están involucrados. Nos dice allá la cantidad de fosfato de calcio, de esto me están preguntando, que se produce cuando se neutralizan 300 gramos. Mire, este es el otro que está relacionando 300 gramos de ácido fosfórico. En ese orden de ideas, muchachos, entonces miren, aquí está planteado, de 300 gramos de ácido fosfórico, ¿cuánto de fosfato de calcio se me va a producir? El proceso es bastante simple. Si tengo en cuenta que 2 moles de fosfato de calcio es la receta de cocina, o sea, 2 en gramos, una mol en gramos, pues tengo que hallar el peso molecular, pero son 2 en gramos me produce una mol en gramos, tengo que ver cuánto es esto. Entonces 300, ¿cuánto me producirá? Hay una manera fácil de realizarlo que es con los factores de conversión, empezando por las cantidades que me dan de partida, 300 gramos de ácido fosfórico, y para que me quede más fácil el análisis, voy a pasar estas cantidades a moles con mi primer factor de conversión. El ácido fosfórico, una mol, no tengo en cuenta estas dos porque voy a pasar estos 300 gramos a moles, o sea que yo tengo apenas en cuenta el peso de una mol. O sea, el hidrógeno pesa 1 por 3, 3, más, más el fósforo pesa 31, más el oxígeno pesa 16, pero son 4, 16 por 4, 64, y la suma de todo nos da 98 gramos. Estos son la masa de un mol de ácido fosfórico. ¿La masa de quién? De un mol de ácido fosfórico. Un mol de ácido fosfórico. Como estamos viendo acá. Entonces, los gramos de ácido fosfórico con gramos de ácido fosfórico se cancelan. Ya tengo en moles, y hago esto, esta masa la tengo en moles. Ahora utilizo la ecuación y el balanceo. 2 moles de ácido fosfórico me producen una mol de fosfato de calcio. Moles están aquí arriba y aquí las pongo abajo. 2 mol de ácido fosfórico me producen una mol, lo que me dice ahí la ecuación, de fosfato de calcio. Ustedes se dan cuenta ahí, muchachos, que está indicado en la ecuación. Y aquí, si yo dejo la ecuación como está, muchachos, el planteo como está, me va a quedar en moles de fosfato de calcio. Pero el dato de inicio en el problema me lo dieron en gramos. Lo más obvio es que en la respuesta tenga que darle en gramos. Por lo tanto, estas moles de fosfato de calcio así obtenidas tengo que pasarlas a gramos. Entonces, vuelvo y utilizo una mol de fosfato de calcio. ¿Cuánto me pesa? Pues yo sé que el calcio me pesa 40 en tabla periódica por 3. Y le sumo el fósforo que pesa 31. ¿Cuántos fósforos son? 2. Mire cómo lo afecta ahí el paréntesis. Más oxígeno, que son 16. Pero tenemos que tener cuidado que aquí son 4 oxígenos, pero fuera del paréntesis hay un 2. 4 por 2, 8. Entonces 8. Y le doy igual a todo. La calculadora me daría 310 gramos de fosfato de calcio.
Ahí está. Y entonces cancelamos acá. Moles de fosfato de calcio. Y aquí nos da entonces efectivamente en gramos de fosfato de calcio. Hacemos la operación, muchachos, teniendo en cuenta que este que está aquí tiene como denominador la unidad. Y el procedimiento se hace multiplicando numeradores por numeradores, denominadores por denominadores y al final numerador dividido entre denominador. Date cuenta que el resultado ya te da en gramos de fosfato de calcio. En ese orden de ideas, muchachos, voy a multiplicar numeradores, aunque en la calculadora me hace todo en un solo paso. Yo le digo a la calculadora 300 por 1, pues por 1, por 1, voy acá, por 1, por 1, por 310. Ojo, ahí es donde viene el detalle. Digo dividido y aquí en la parte de abajo hay otra operación. Por lo tanto, entonces yo le doy a la calculadora paréntesis 1 por 98 por 2 por 1 y cierro el paréntesis para que la calculadora interprete que el resultado de arriba lo divido entre la multiplicación de los de abajo. Entonces abro un paréntesis ahí y le digo 98 por 2 y pues por 1. Y por 1 también. Bueno. Y nos da el resultado 474. Entonces aquí nos estaría dando un número, 48 gramos, obviamente, de fosfato de calcio. Este fosfato de calcio es lo que se ha producido cuando yo pongo a reaccionar 300 gramos de ácido fosfórico con suficiente hidróxido de calcio. Y esa sería entonces la respuesta. Como se pueden dar cuenta, muchachos, el procedimiento es bastante sencillo, siempre y cuando yo haga los pasos adecuados e interprete lo que me está solicitando el problema, es decir, a dónde quiero llegar. La pregunta es, ¿qué cantidad de fosfato de calcio? Miren la pregunta donde yo quiero llegar y el dato de partida es 300 gramos de ácido fosfórico. Pues este dato no tiene números, dice con suficiente hidróxido de calcio. Bien, ya con eso está listo mi problema y vamos a involucrar ahora en este tipo de soluciones algo más que viene con los problemas y es cuando los reactivos no vienen puros. Cuando los reactivos no vienen puros, entonces viene una circunstancia y esa circunstancia es que ese reactivo impuro tengo que convertirlo a reactivo puro. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes vinagre al 70% de pureza, significa que de 100 centímetros cúbicos de vinagre, solamente 70 centímetros cúbicos son vinagre. El resto es agua o impurezas. Entonces, aquí partimos del concepto definible que nos dice, le damos ingreso a otro compañero, que la pureza se refiere a la parte que realmente reacciona. Bueno, aquí yo veo un comentario, compañero, a ver qué es lo que nos está solicitando. Ay, se me perdió. ¿Es necesario poner el número decimal en la respuesta? Sí. Colócale 2 números decimales. 2. Después de la coma, ponle solamente 2. Sí, siempre trabájalo con 2. Acostúmbralo a trabajar con 2. Es lo más adecuado, ¿no? Para que no escribas tantos números y para que no quede con tanto error al estar utilizando varias veces ese número decimal. La pureza es la cantidad real o cantidad que reacciona de una sustancia. ¿Ok? Y en esto se basan los dos últimos problemitas que están en la guía. Generalmente la pureza se da en porcentaje, o sea, por cada 100. Siempre des en cuenta que nosotros definimos muchas cosas en porcentaje. Por ejemplo, en esto del COVID decía porcentaje de muertes, por ejemplo, en Colombia, al inicio de la pandemia estuvo alrededor del 4 o el 5%, en Europa estuvo en el 6%, o sea que de 100 personas que se contaminaban en Europa, 6 morían. En Colombia, de 100 personas que se contaminaban, entonces estaban muriendo
aproximadamente 4 o 5 personas. Ahorita pues como con el avance de la vacuna, especialmente en las personas mayores de 60 a 70 años, entonces se reduce el porcentaje de mortalidad y ya el porcentaje de mortalidad está entre el 2 y el 3% en Colombia, o sea que ya mueren por cada 100 contaminados 2 o 3 personas. Que haya más contaminados, pues se refiere específicamente que hay más personas en la calle, más personas confiadas, hay más contaminados, pero la tasa de mortalidad pues ha descendido debido a que pues ya están prácticamente en su gran mayoría vacunadas las personas con dificultades o con comorbilidades. Bueno, pero date cuenta, esto es un ejemplo para que veas cómo utilizamos nosotros en una amplia variedad de cosas lo que son los porcentajes. El porcentaje de pureza es la relación a la cantidad pura dividida entre la cantidad impura. Para que nos quede por cada 100 unidades, multiplicamos por 100, porque si te das cuenta, la cantidad pura es mayor que la cantidad impura. Y más exactamente, la cantidad pura está contenida dentro de la cantidad impura. Pues simplemente lo que hablamos de una cantidad impura, pues debe ser simplemente la cantidad pura, es una mezcla de la cantidad pura más las impurezas. Eso, ahí está. Entonces, date cuenta que dentro de la cantidad impura está la cantidad pura. Por eso siempre la cantidad impura va a ser mayor que la cantidad pura. Y esta fracción te va a dar menor que 1. En ese orden de ideas, por ejemplo, diría un problema muy sencillo, hallar el porcentaje de pureza de una muestra. Pongamos un mineral. Me gustan mucho los minerales para estos ejemplos de la química inorgánica. De una muestra de cloruro férrico. Es un floculante de las piscinas para purificarlas. Mezcla de cloruro férrico. Si la masa es de, digamos, 150 gramos y se encontró cloruro férrico puro, vamos, 80 gramos de cloruro férrico puro se encontramos en la muestra de 150 gramos de cloruro férrico impuro. Entonces el porcentaje de pureza pues es muy sencillo de todas formas determinarlos acá. Si nos valemos de la fórmula de arriba, utilizamos un poco la lógica, cantidad pura, la cantidad real, son 80 gramos de cloruro férrico, y la cantidad impura son 150 gramos de cloruro férrico impuro, para que nos quede en fracción de 100. Multiplicamos por 100, y al hacer la operación daría 80 dividido entre 150, y este resultado, si lo multiplicas por 100, te varía por cada 100, sería de 53.3%, es decir, que la pureza de ese mineral es apenas del 53.3%. Esto es una ilustración pequeña para la definición, muchachos, de lo que es la pureza, pero vamos a utilizarla como aparecen ahí en los problemas y de paso revisamos un errorcito pequeño que aparecieron en los problemas y que gracias a una pregunta que me hizo un estudiante, me parece que es de este grado, no recuerdo bien, al estarlo resolviendo, pues encontré que faltaban unos daticos. Bueno, aquí ustedes pueden rodar el video porque la grabación en YouTube se les envía. Entonces, pueden rodar para que puedan ustedes, entonces, por eso de pronto, pues, o copian el pantallazo. Bien. Entonces, vamos aquí revisando un poquito la guía dentro de la guía de trabajo. Todo esto ahí está explicado, igualmente lo que es el porcentaje de pureza de reactivos ahí. Hay un poquito se me descuadró aquí al pasar la guía, se me descuadraron aquí unos datos, aquí está lo que es porcentaje de pureza, mira, aquí está. Cálculo con reacciones químicas. En este caso, dice
vamos a neutralizar el ácido clorhídrico presente en el estómago. Nuestro estómago tiene jugo gástrico, pero el jugo gástrico es una sustancia excretada por las células de las paredes internas del estómago y tiene un porcentaje de ácido clorhídrico del 0.3%. Eso significa que por cada 100 centímetros de jugo gástrico tenemos por cada 100 centímetros cúbicos de jugo gástrico, tenemos 0.3 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico puro formado por las células de las paredes internas de nuestro estómago. Las pastillas Pepsamar que neutralizan el exceso de acidez están hechas de hidróxido de aluminio. Entonces, lo que ocurre ahí es que el ácido clorhídrico se combina con el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio tiene un pH alto, mientras que el ácido clorhídrico tiene un pH muy bajo, y al combinarse los dos se produce un pH balanceado, un pH neutro, que es un pH de 7, ni alto ni bajo, que es un pH que obviamente no irrita las paredes del estómago. Entonces, se debe a que se produce esta sal. Entonces, miremos, ahí está involucrado la totalidad de lo que es la pureza de reactivos. Nos está diciendo, entonces, es una reacción de neutralización. Entonces, ¿qué cantidad de cloruro de aluminio se produce cuando reaccionan 300 gramos de jugo gástrico, que tiene un porcentaje de ácido del 0.3? Esa es la pureza de ácido clorhídrico ahí. Y entonces vamos aquí a revisarlo en la siguiente hojita. Aquí. Entonces, al escribir la ecuación, muchachos, el ácido clorhídrico reacciona con las pasticas de Pepsamar, que es hidróxido de aluminio, una base fuerte, y en el estómago se va a producir cloruro de aluminio, que es una sustancia, es una sal, y evidentemente es una sal fácil de eliminar, se disuelve muy bien en agua y en los fluidos estomacales, y después puede ser excretada vía renal, y con liberación de agua. Ahí está la reacción. Primero que todo hay que balancear 3 cloros acá, 3 cloros acá, un aluminio, ahora hidrógenos, 3 hidrógenos y 3 hidrógenos son 6 hidrógenos de reactivos. Para que nos queden 6 hidrógenos en los productos, ponemos el 3 adelante, 3 por 2, 6 hidrógenos. Al darnos cuenta ya tenemos balanceados los hidrógenos, tenemos que verificar que el oxígeno también no esté, son 3 oxígenos aquí, no hay más oxígenos en reactivos, o sea, antes de la flecha, y tengo entonces 3 oxígenos en productos, nos quedó perfectamente balanceado. Una de las sustancias involucradas es ácido clorhídrico. Creo que son 300 gramos de jugo gástrico al 0.3% de pureza. ¿Okay? Y se nos está preguntando la cantidad de cloruro de aluminio. Pues bien, para empezar a hacer lo que hice en el anterior problema, no puedo utilizar esos 300 gramos porque no todos son de ácido clorhídrico, apenas el 0.3 es de ácido clorhídrico. Por lo tanto, entonces tengo que hallar la cantidad pura. Esta es la cantidad de ácido clorhídrico impura. Para pasarla a la cantidad pura, tengo que, nos dice que apenas el 0.3 de cada 100 partes es ácido clorhídrico. Entonces, quiero saber cuánto es de 0.3 de cada 100 partes. Este es el total, el 100% es este. Entonces, 0.3 de cada 100. Y ahí, entonces, multiplico 300 por 0.3 y ese resultado dividido en 100 y nos da que es 0.9 gramos la cantidad de ácido clorhídrico puro que va a reaccionar ahí. Entonces, estos 0.9 gramos de ácido clorhídrico puros, ahora ya no voy a hacer aquí 300, sino 0.9 y empiezo el proceso que vimos en el anterior problema. Puros por, primero que todo, ya saben muchachos, el paso a moles. Un mol de HCl sería hidrógeno 1, cloro 35, serían 36 gramos de ácido clorhídrico, es el peso de un mol. Acuérdense que yo no tomo en cuenta este 3, sino porque aquí la primera parte es pasarlo a moles. Cancelo. Y ahora sí voy a tener en cuenta ese 3.
Dice que 3 moles de ácido clorhídrico me producen 1 mol. No hay un numerito acá, pero ese es 1. Produce 1 mol de cloruro de aluminio. Entonces 3 mol de ácido clorhídrico me produce 1 mol de cloruro de aluminio. Y esto inmediatamente se cancela. Y de esa forma, entonces ya tengo en moles de cloruro de aluminio. Si dejo hasta ahí de 50, que es lo que me queda, y al hacer la operación me quedaría en moles de cloruro de aluminio, pero a mí me interesa en gramos de cloruro de aluminio. Por lo tanto, esto tengo que pasarlo a gramos. Vuelvo y coloco aquí abajito un mol porque la intención es eliminar esas moles, pero el mol de cloruro de aluminio, ¿cuánto me pesará? Pues el aluminio pesa 27 y el cloro pesa 35, pero son 3 cloros, entonces sería 35 por 3 más 27 del aluminio y eso me da 132 gramos. Es el peso de 1 mol de cloruro de aluminio. Te das cuenta que cancelas y ya ahora sí voy a hallar teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente y es que tengo que ponerle como denominador la unidad para multiplicar numeradores por numeradores, denominadores por denominadores y al final numerador sobre denominador. O en la calculadora, muy fácil, directamente 0.9 por 1 por 132. Si quieres no le multiplicas por 1 porque sabe que te da lo mismo, dividido entre 36 por 3. Acuérdense que aquí involucro paréntesis, ¿no? Porque hay una operación y me da un resultado de que se producen en el estómago 1.1 gramos de cloruro de aluminio por cada 300 gramos de jugo gástrico que estén entrando a producirse en el cuerpo. Ahí esta sería la respuesta, muchachos, y tengan muy en cuenta este ejercicio para los demás que están pendientes por desarrollarse ahí. Bien, vamos a borrar aquí un poquitín para poder ver la guía y revisar en 2 problemitas que según me dice el compañero se han ido con error por falta de datos. Y en eso simplemente ponerle 100 gramos, póngale 100 gramos y ya les digo de qué, para que de pronto entonces quede sencillo el desarrollo de esa guía. Si es para, no creo que sea para este viernes, muchachos, muy seguramente, según lo que los compañeros han dicho en reuniones, esta guía 4 va a quedarse para tercer periodo. Ahí está el procedimiento. Primero, en el saber, elaborar un mapita conceptual donde expliques pureza y eficiencia de una reacción. Te sugiero, utiliza este programa, el CMAP Tool, los puedes bajar para hacer mapas conceptuales, es muy fácil. Y realiza un escrito donde expliques qué es el rendimiento de una reacción y qué es eficiencia. Esto de eficiencia es cuando la reacción me produce exactamente lo que yo calculo, pero cuando yo voy a la realidad a hacer el procedimiento en laboratorio o en la empresa, se produce menos. Ahí me está hablando de que mi eficiencia de mi proceso es menor. Entonces, averiguar un poquito más de eso. Entonces, el compañero me estaba solicitando, me parece mucho, a ver, ¿qué cantidad de ácido posee una muestra que es un 75% de presión? Aquí es donde es de este hidróxido, entonces póngale 100 gramos de hidróxido acá. ¿Qué cantidad de hidróxido puro tendrá una muestra? Ah, no, es que una muestra impura tendrá 100 gramos, ¿sí?, de hidróxido de potasio puro. Entonces ahí ya queda fácil para que. En la ovulación de se utiliza ácido permanente con una pureza. ¿Qué cantidad de permanganato de potasio se producirá? Aquí a partir de, póngale también 100 gramos de ácido permangánico, de HMNO4. ¿Sí? Partir, me falta esa partecita, entonces ya después aclaro allá en el chat de grupo para que no tengamos dificultades. Bueno, sin más, entonces, invito borro acá para poder tomar el pantallazo, porque pues hoy sí ya estamos haciendo clase normal, entonces tomo el pantallazo de ustedes, por cuanto entonces es necesario
que me están solicitando, ya es necesario, pues nosotros que evidenciemos la asistencia. Ok. Entonces acá, y pues lo de esta guía, muchachos, como les digo, tenemos que esperar un poquitico a ver.